Mi más cordial saludo desde el norte de la República Argentina. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma San Luis Potosí de México y al Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales Veritas Yuri Boxday, especialmente a su directora ejecutiva, la doctora Milka Silva, y a la doctora Rosa Pérez Hopkins por haberme extendido la invitación para estar aquí presente. Voy a tratar en estos minutos que quedan, elaborar alguna síntesis de este tema tan importante que se me ha sido asignado para conversar con ustedes sobre lo que es la Agenda 2030, sobre todo vinculada a lo que es los Objetivos Sostenibles número 16, sobre lo que es la justicia, la paz, porque eso es lo que enmarca todo lo que son las convivencias, evitando los conflictos armados, ya sean externos o internos. ¿Y dónde está la vulnerabilidad? La vulnerabilidad quizás la más profunda dentro de los colectivos vulnerables, que son la de niños, niñas y adolescentes. Aquí vamos a hablar primero que es una mirada desde el derecho humanitario, la que me han propuesto, porque obviamente está vinculada a estos conflictos armados. Y sobre todo el derecho internacional ha tratado siempre de brindar una protección en especial al niño y a la niña en situación de beligerancia, porque son personas civiles, por lo general, que no participan de las hostilidades, aunque a veces los fuerzan a ser parte de las hostilidades. Sabemos muchos casos de reclutamientos dentro de ejércitos, y no solamente para prestar apoyos auxiliares, sino para que sean verdaderamente combatientes en los frentes de batalla, violando toda la normativa internacional, ya que hay un principio rector de que no se puede incorporar niños y niñas para estas finalidades que no hayan alcanzado todavía los 18 años, porque sabemos bien cuál es ese principio rector del interés superior del niño, del que no voy a detenerme. Y esto es una cuestión que ha sido también contemplado por los protocolos de Ginebra. El problema es que a veces, desde el derecho humanitario, es muy práctico. Sabe que no puede evitar esas cuestiones, así que sus normas se dividen entre, primero, la prohibición general y, segundo, buscar, si es que no lo puede hacer, determinadas reglas que se deban observar cuando el niño ya es reclutado y tiene menos de 18 años. La Cruz Roja ha mostrado mucha preocupación porque ha visto que en el transcurso de la historia se constata a diario el reclutamiento y participación tanto pasiva, como decía, y activa de estos niños en las hostilidades. Y además, estos son formas de violencia que los objetivos sostenibles, sobre todo el 16, quieren que llegados los años 30 estén prácticamente superados dentro de esas políticas de cooperación y diálogo entre los países. Vamos a ver también que la cifra asusta, porque se calcula más de 300.000 niños y niñas en el mundo que están afectados por las hostilidades armadas a modo de reclutamiento. Imagínense, sumado eso a las víctimas, como víctimas civiles. Entonces estamos pasando una crisis donde el discurso político tiene que tomar lo que se necesita para que todos estos esfuerzos de cooperación internacional no sean letra muerta. La decisión política de los países que lo suscriben, porque resulta hasta hipócrita que se firmen tratados, que se formen parte de entidades multilaterales solamente para una apariencia formal, pero en los hechos no se cumpla nada de eso y falte lo que siempre ha conspirado contra el cumplimiento de estos acuerdos internacionales, la decisión política de los países que conforman, digamos, este club de países dentro de una comunidad internacional.
No voy a tampoco detenerme en muy específico en lo que dicen los convenios de Ginebra, lo tenemos ahí para leerlos, porque sí he llevado el marco general, que no deberían ser reclutados ni formar parte los niños. Pero también tenemos que hacer una breve mirada a lo que son las distintas categorías que encontramos dentro de un conflicto armado en cuanto a este colectivo. Porque lo podemos tener al niño y niña como víctima civil, lo habíamos dicho, ¿m? Porque sin tener ningún cumplimiento de las reglas para los combates admitidas dentro de los protocolos, se bombardean escuelas, hospitales, blancos civiles que no están dentro de lo que son objetivos militares, y allí también mueren muchísimos niños. Con solo mirar lo que pasa en la franja de Gaza o en el conflicto israelí-palestino, ponen los pelos de punta. Niños soldados, hay también, que son los que están reclutados, tienen menos de 18 años, son verdaderos miembros de una fuerza armada gubernamental y de un grupo irregular. También tenemos los niños desplazados, que todo este sistema de conflicto genera números que son separados de su padre, o personas responsables a su cargo, que en toda esta confusión se pierden y son aquellos niños solitarios que lo contemplan tanto distintos instrumentos como incluso también hasta opiniones consultivas de la Corte Interamericana, por lo que pasa aquí en América, y que es otro grave problema dentro de los sistemas migratorios que están tan en boga por toda la conflictividad que tenemos. También vemos niños huérfanos, niños heridos, niños que adquieren discapacidad por los efectos nocivos de los conflictos armados. También hemos visto cuadros de niños encarcelados, niños encerrados, y a veces no en zonas de conflicto. En la misma frontera México-Estados Unidos hemos visto que parecían eh, verdaderos lugares de encierro de gallinas, pero no eran gallinas, eran niños y niñas, migrantes o considerados migrantes ilegales. No hasta hace mucho lo vimos. También vemos que esto genera otro tipo de cuestiones, porque genera también que detrás del conflicto aparezcan esos organizaciones criminales organizadas de tráfico de personas. Y ahí encontramos esos niños explotados sexual o trabajadores forzosos, ¿m? Que están dentro de esos esquemas. Y son todas creadas por estos conflictos armados que tienen repercusión en particular. Entonces, los objetivos son claros, el interés superior del niño es claro, los derechos humanos son claros y las directivas del derecho humanitario. Claro, siempre dicen muchas veces que el ejemplo hay que darlos por casa. Y estos instrumentos y estos objetivos han nacido de Naciones Unidas. Pero veamos qué pasa en un cuadro, podríamos decir que ha habido conflictos internos, pero también conflictos generados por la naturaleza, y lo que han hecho funcionarios que representan a las mismas Naciones Unidas. Me refiero a Haití, y que esto fue revelado justo en el tiempo en que apareció la pandemia y quizás no tuvo la suficiente difusión, en donde se denunció en una revista científica por unos estudios realizados por una universidad norteamericana, con testimonios, con respaldos verificatorios, que los cascos azules de Naciones Unidas abusaron de más de 2.000 mujeres y niñas, en Haití. Esto apareció publicado en la revista Peacekeeping, en donde eh, decían que los testimonios, las denuncias
a militares, y no solamente a militares de cascos azules, también a funcionarios de delegaciones de Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona, habían tenido encuentros, incluso con niñas de hasta 11 años, aprovechándose de la pobreza y la miseria y años de guerra civil. Eso no tiene justificación y debería tener mayores expresiones de repudio por esas acciones miserables, por funcionarios y cascos azules de Naciones Unidas. Esto, incluso fruto de estos abusos, estas niñas han concebido niños que se los llama allí en Haití petit minustat, en referencia a lo a la vinculación de los autores de estas cuestiones de las misiones de paz de la ONU en Haití. Incluso algunas fuentes hablan que cerca de un centenar de niños habrían sido concebidos. Todas estas cifras y todas estas conclusiones están disponibles y han sido facilitadas por el profesor de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, Sabine Lee, quien fue el que dirigió el estudio de la revista internacional Peacekeeping y fue publicado a comienzos de 2019. Por eso la noticia de la pandemia y la expansión lo tapó. Pero lo preocupante es que es bastante claro que se aprovecharon de niñas menores de edad, como está denunciado, y que de 2.000 entrevistas a la población local que residía cerca de las bases militares, afirmaron y justificaron y testimoniaron sobre estas cuestiones. Lo que tenemos que ver también fue la reacción de Naciones Unidas, donde su portavoz aseguraba que desde la organización se iban a tomar muy en serio estos problemas y reconocieron por la propia entidad multilateral que al menos 29 víctimas y 32 niños nacidos de sus abusos y en muchas de ellas niñas han sido corroborados. Y que, bueno, estarían recibiendo las madres manutención y cuidados adecuados, pero también este grupo científico de la Universidad de Birmingham indagó sobre cómo son los resortes contra los inculpados y resaltan que es ineficaz porque de acuerdo al sistema actual que tiene la organización internacional no se puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Por eso, no sé cómo estaré de tiempo para ir regulando. No, me queda tiempo todavía, creo que son 20 minutos, según me han dicho. Entonces, todo esto tenemos que tratar de abordarlos dentro de lo que son si es un escenario americano, por quienes interactúan en CEPAL. Porque, ¿qué diría un país que viola, digamos, sus obligaciones y que por más que haya firmado los pactos, por más que se haya comprometido con los objetivos, bueno, pero si Naciones Unidas hace eso y no juzga, encuentran su propia justificación. Hay un problema ético de raíz que también está vinculado a esas decisiones políticas. Por eso no voy a detenerme tanto porque todos conocemos la tragedia de niños y niñas. Si en tiempo de paz arrasamos con sus derechos. Por ejemplo, voy a dar un índice de mi país, que no tenemos conflicto. En mi país, más del 50%, en un país rico en recursos naturales, de los niños y niñas son pobres. Más del 50%
de sus niños y niñas menores de 18 años son pobres. Y de esa porcentual de pobreza, el 27% son indigentes. ¿Eso es respetar los derechos del niño? Entonces, no hagamos la realpolitik alemana, ¿m? En que desarrollaron los autores, que bueno, que se debería, digamos, presentar lo que es necesario para las acciones del Estado. Sino, sincerémonos, hagamos también un mea culpa cada uno. Yo soy también un agente del Estado en mi país, pero soy popperiano en ese aspecto. No puedo salir a debatir ideas si primero no hago la más profunda autocrítica de mis acciones. Entonces, veamos también qué podemos hacer desde nuestras ONG, al menos si los poderes quieren silenciar estas cosas por una realpolitik. Entonces, los que estamos comprometidos con la dignidad humana, con los derechos humanos, tenemos entonces que denunciar abiertamente estas cosas. Y sobre todo cuando están verificadas. No son discursos políticos, sino lo que se hace es con una crítica constructiva. Crítica constructiva en la cual hagamos un diagnóstico real de las cosas para que podamos a partir de allí buscar soluciones que conformen aquella teología de la fe como que es la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Porque si no, pasaron los objetivos sostenibles del milenio, no se alcanzaron muchos de ellos, eso pasó al debe ahora de la Agenda 2030, y seguramente, como no se alcanzarán si no tomamos estas decisiones políticas concretas y sin hipocresías, llegaremos entonces a la Agenda 2050 y así iremos postergando. Y esto agravado con toda esta transformación que estamos experimentando aceleradamente en estos últimos tiempos, que es también en donde se va generando un espacio de transición entre lo que es una mirada humanística hacia un transhumanismo, con todos los peligros que esto puede encerrar, además, más allá de los beneficios que la tecnología nos puede brindar a los seres humanos. En estos 2 minutos que me quedan, solamente voy a decir que tenemos que tener un fuerte compromiso. Tenemos que estar al lado de las víctimas. Las víctimas, sobre todo cuando son niños, son esas víctimas silenciosas. Entonces, hagamos una sincera determinación de en el lugar que estemos a hacer un mea culpa desde la academia, tratarlo académicamente y tratando de despojar de ideologías para que no se diga que son cuestiones que se asientan en ideologías por luchas de poder y en la cual se quieren enmascarar las cosas. Así que no me queda más que dejar estos disparadores de reflexión, agradecer a los organizadores por haberme invitado y bueno, con la esperanza de tener un mejor panorama en los próximos tiempos. Muchas gracias.